Necesitamos escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Su voz es la única que nos va a alentar, es la que nos da la fortaleza, es la que nos va a brindar la paz y la necesidad que necesitamos, la seguridad de que sabemos que todo estará bien a pesar de las cosas difíciles, de los momentos de dificultad que podamos estar evidenciando. Es la voz de Dios la que nos va a provocar la fe para seguir adelante. Es la que nos va a levantar. Es la que nos va a fortalecer en medio de la prueba. Y es la que nos va a direccionar en el camino correcto para llegar al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Reyes capítulo 19, versículo 8 en adelante. Si ya están ahí, me levantan la manito, por favor. Y dice así, voy a leerles después, voy a darles el contexto. Elías estaba huyendo porque Jezabel lo quería asesinar, lo quería matar, y él huye porque temía por su vida y estaba desesperado y no sabía qué hacer. Entonces, quiero leerles, dice así, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amén y amén. Un silbo apacible y delicado. Ahí fue donde Dios le habló a Elías para que diera la respuesta y pudiera seguir adelante y supiera qué es lo que él estaba diciendo en este tiempo específico que Elías estaba pasando. ¿Amén? Un avión se dice que son los más seguros del mundo, que es más probable que se tenga miles de accidentes por cualquier circunstancia a que se tenga un accidente de avión. Pero en ciertas ocasiones, en momentos de dificultad, en ocasiones los aviones se enfrentan a momentos difíciles. Quizás por la tormenta que quizás le esté rodeando, o en algunos momentos alguna falla técnica. Y lo que ellos tienen que hacer es automáticamente empezar a mirar dónde pueden aterrizar para que puedan estar a salvo. Pero antes de poder aterrizar, ellos tienen que prestar atención a la torre de control para saber cómo conducirse, saber en qué lugar pueden aterrizar, saber la locación específica para que ellos puedan aterrizar sanos y salvos y no tengan ninguna pérdida de ninguna vida, y por supuesto puedan no solamente parar, sino salvarse de cualquier adversidad que pueda acontecerles en el trayecto de este avión. Pero los que no escuchan la torre del control pueden sufrir un accidente terrible, porque ellos, si ustedes no se han dado cuenta, los aviones en cierta forma van a ciegas, solamente van dirigidos por los controles que le van direccionando, pero cuando tienen un percance, ellos tienen que acudir a la torre de control para poder aterrizar a salvo y para poder salvar sus vidas. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas a diario. En nuestro caminar en esta vida nos encontramos con momentos difíciles que enfrentamos, quizás tormentas, quizás enfermedades, quizás momentos de angustia, de incertidumbre, porque no sabemos cómo avanzar en el momento en que tenemos un enemigo enfrente. No sabemos qué decisiones tomar en ciertas ocasiones de nuestra vida.
Y la voz que estamos escuchando es la que nos va a direccionar, es la que va a provocar algo en nuestras vidas, sea bueno o sea malo. En algunas ocasiones escuchamos en medio de la tormenta esas voces que nos desalientan, esas voces que nos hacen detenernos y no poder avanzar. Hay voces que llegan a nuestras vidas y que hacen que se quiten nuestras fuerzas, que se quite la esperanza, que se quite las ganas de seguir adelante. Pero hay otras voces que escuchamos, que es la voz de Dios, la que nos ayuda en esos momentos difíciles, en la que nos da la fortaleza que necesitamos para continuar nuestro camino, para saber qué es lo que nos depara, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la respuesta que tanto necesitamos. En cualquier circunstancia en nuestra vida, siempre vamos a estar necesitando esa voz que nos dirija en nuestro camino. Porque aunque quizás sepamos cómo conducirnos en esta tierra, hay momentos en que la incertidumbre llega, hay momentos en donde enfrentamos dificultades que no sabemos qué hacer con ellas. Y necesitamos saber cómo alcanzar quizás nuestros objetivos, quizás la meta que nos hemos propuesto, o quizás cómo eliminar el enemigo que está enfrente nuestro. Pero la voz de Dios es la que nos va a ayudar en todo momento, en cualquier circunstancia en nuestra vida. Por eso hoy quiero hablarles de la importancia de la voz de Dios para nuestras vidas, de la importancia que es escuchar atentamente lo que Dios está diciéndonos continuamente, lo que Dios quiere que nosotros escuchemos para poder saber cómo llegar a la meta que Dios quiere llevarnos. Amén. La voz de Dios es muy importante a tal punto que es capaz de cambiar las leyes naturales y provocar cosas de la nada. Si nosotros nos remontamos a los principios de la creación del mundo, se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra fue con su voz, hablando, porque Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Hágase todo lo que vemos y eso fue lo que se produjo gracias a lo que Él dijo. Y gracias a su palabra se sostiene el mundo y hoy vivimos por causa de esa voz, de esa palabra que pronunció el Dios Todopoderoso desde un inicio. Él creó de la nada todo lo que vemos gracias a la voz, a lo que Él dijo, y esto hoy lo podemos presenciar. Por eso, la importancia de su voz, que tiene poder aún para hacer cosas de la nada, para guiarnos y para saber lo que necesitamos. Amén. La voz de Dios es muy vital para cada momento de nuestras vidas, ya que por ella podemos avanzar y salir de la dificultad hacia la victoria. Nosotros durante nuestra vida nos vamos a ver rodeados de cosas difíciles, cosas nuevas, cosas que quizás no sabemos cómo enfrentar, cosas difíciles que vienen a nuestra vida y no sabemos cómo pasar al otro lado. A veces llega la angustia, la dificultad, llega la ansiedad, el temor y llegan muchas cosas que nos agobian y que a veces no sabemos cómo seguir adelante. Pero en ese momento es donde nosotros necesitamos escuchar la voz que nos va a ayudar a salir de la situación que estamos pasando. Pero no solamente esto, sino que nos va a ayudar para poder llegar al otro lado, para poder llegar donde Dios quiere ponernos. En la Biblia se nos dice que no nos podemos jactar del día de mañana porque no sabemos qué va a dar de sí el día. No sabemos qué va a pasar el día de mañana con nosotros. No sabemos qué va a acontecer en un futuro para nuestras vidas. Pero cuando nosotros disponemos a escuchar la voz del Señor, aunque no sabemos qué va a pasar con nosotros, sabemos que vamos a tener un futuro maravilloso de bienestar, porque si Dios nos está guiando, si Dios está diciendo lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, en dónde Él mismo nos va a llevar, sabremos que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque fue quien Él lo dijo. Fue quien dijo lo que iba a hacer de nosotros y sabemos que lo que Él dice no solamente se va a cumplir,
sino que sabemos que estaremos seguros porque Él va a cumplir todo lo que ha dicho acerca de nosotros. Amén. Por eso hoy quiero que entendamos algo. Y es que sin la voz de Dios es imposible vivir una vida de bendición en esta tierra. Sin su voz es imposible poder continuar. Sin la voz de la presencia de Dios, sin la voz del Dios Todopoderoso, es imposible saber cómo llegar a conquistar. Es imposible saber cómo salir de la dificultad. Es imposible saber cómo lograr las metas que nos hemos propuesto. Por eso hoy quiero que aprendamos no solamente la necesidad de escuchar la voz de Dios, sino que todos los días estemos anhelando escuchar su voz, que queramos todos los días saber qué es lo que Dios está diciendo para podernos conducir en esta tierra, para poder caminar seguros y sabiendo que vamos a poder llegar a puerto seguro. La voz de Dios es la que necesita escuchar todos los hijos de Dios. Porque dice la Biblia, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo saber que somos guiados si no se es escuchando todos los días lo que Él está diciendo? Amén. Por eso hoy quiero enunciar la importancia de escuchar la voz de Dios. Porque su voz es incomparable. Su voz es maravillosa y es la única que nos da vida y seguridad de que todo estará bien. Es la única voz que podemos escuchar y es la única que nos va a dar la seguridad, pero que provoca vida para nosotros. Jairo, un principal de la sinagoga, fue a donde estaba Jesús y le clamó que fuera a su casa porque su hija se estaba muriendo. El Señor se dispone a ir con Jairo, pero mientras iban de camino se presentó una gran multitud, una mujer que padecía de flujo de sangre, y mientras se daba la sanidad de esta mujer, mientras se daba todo este contexto, llegan de la casa de Jairo a decirle que no molestara más al maestro porque su hija había muerto. Al escuchar Jesús lo que estaba diciendo, le dice a Jairo: no temas, sino cree solamente. Esa palabra, esa voz que escuchó Jairo fue la que le dio la fortaleza para no desesperarse, para no desmayar y saber que a pesar de las noticias que estaban aconteciendo sobre su vida, sabía que podría tener la respuesta. Sabía que iba a tener un nuevo momento, algo diferente de lo que estaba presenciando, y era la muerte de su hija. Esa voz que escuchó Jairo fue la que le ayudó para decir: yo sé que hará algo Dios. Y allí fueron a la casa. Jesús sacó a todos los que lloraban y hacían lamentación por la niña. Y es allí donde el Señor Jesús dice: Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento, cuando Jesús pronunció eso, cuando dijo lo que dijo, la niña que estaba muerta revivió. Porque al escuchar la voz del Dios Todopoderoso, esa voz produjo vida en algo que estaba muerto. Y allí la niña resucita y Jesús se la entrega a sus padres. Eso es lo que provoca la voz de Dios en nuestras vidas. No solamente la confianza y la certeza de que vamos a ver el milagro, sino que va a presenciar una literal resurrección, porque la voz de Dios es la que produce vida donde hay muerte. Amén. Y quizás hoy estamos presenciando esas noticias que solamente están pronunciando muerte, destrucción. Quizás nuestro alrededor lo único que vemos son noticias desalentadoras, cosas que nos están afectando y que nos están anunciando que viene muerte, que no hay posibilidad alguna, que no hay solución para las cosas que estamos pasando y lo que está evidenciando nuestra familia. Pero si nosotros solamente escuchamos la voz de Dios,
Si nosotros prestamos atención a lo que Dios está diciendo, Él estará diciendo todo lo contrario a lo que hemos estado evidenciando por mucho tiempo. Y cuando Dios habla, cuando Dios anuncia algo, Él va a producir vida aún en lo muerto que estamos evidenciando. Él va a producir en nosotros esa certeza, esa seguridad, que a pesar de lo que estamos viendo, sabremos que vamos a tener el milagro, sabremos que Él va a obrar a nuestras vidas y nos va a dar la respuesta, porque eso es lo que produce la voz de Dios, lo que hace la palabra de Dios. Por eso la necesidad de todo el tiempo estar escuchando lo que Dios está diciendo, porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Él hace de la nada cosas nuevas, y Él, aunque todo está perdido, aunque todo está muerto, cuando Él anuncia algo, cuando Él habla, cuando escuchamos su voz, Él produce vida donde no lo hay. Amén. Su voz es la que tiene la capacidad de traer paz y seguridad, y es la que nos va a dar la victoria que tanto necesitamos. El rey Ezequías era un hombre que se convirtió en rey, pero antes de empezar a hacer todo como rey, empezó a buscar a Dios de todo su corazón, y Dios empezó a prosperarlo. Dios empezó a darle grandes victorias a este rey. Pero llegó en un momento en que vino el rey Sennacherib, el rey de Asiria, y se levanta e invade a Judá y empieza a enviarles cartas amenazadoras diciéndoles que no tenían posibilidad alguna frente a este rey, porque este rey había derrotado a muchos alrededor y que no había poder humano que se enfrentara al rey Sennacherib. Empezó a enviarles cartas amenazadoras diciéndoles que no tuvieran esperanza de aquel supuestamente que se estaban refugiando, y ese era en Dios. Estaba amenazándolos, diciéndoles que iban a ser muertos, que iban a perecer, que no iban a poder conquistar. Al rey, al escuchar esto, el rey se turba, no solamente el rey, sino toda la nación, y empezaron a atemorizarse, porque el rey estaba decidido a destruir a Judá, al rey Ezequías y a todo el pueblo de Israel. Entonces él va con esas cartas amenazadoras delante de la presencia del Señor, y allí Dios le envía un mensaje por medio del profeta Isaías y le dice que este rey, por causa de que se había levantado contra el Señor, por causa de que se estaba levantando para anunciar muerte, para dañar y tratar de destruir al pueblo de Judá, Dios mismo iba a derrotarlo, Dios mismo iba a destruirlo, y le dice que no tuvieran miedo, que no tuvieran temor de las cosas que estaban escuchando, sino que Él iba a destruir y les iba a dar la victoria sobre sus enemigos. Y dice la Biblia que esa misma noche, cuando el Señor escuchó la voz, cuando Dios anuncia y Ezequías escuchó la voz de Dios, lo que pasó fue que el ángel de Jehová fue y derrotó a todos los asirios, y también Sennacherib fue muerto, porque eso es lo que Dios anunció y eso es lo que Dios decretó, y se evidenció la gran victoria de Ezequías y del pueblo de Judá, porque el Señor lo había anunciado. Cuando Dios anuncia algo, cuando el Señor da su voz, produjo en la vida de Ezequiel esa paz y esa seguridad a pesar de las amenazas que estaba sufriendo. La voz de Dios provocó no solamente la paz y la seguridad que necesitaba Ezequías, sino que también les dio la victoria. Él derrotó a todos sus enemigos. Y eso es lo que también nos está sucediendo quizás a nosotros. Todo el tiempo estamos escuchando esas cartas amenazadoras. Cartas que nos están diciendo, viene la enfermedad y no vas a poder tener la solución y la respuesta a esa enfermedad. Quizás la economía está decayendo y esas cartas amenazadoras están continuamente diciendo, no vas a poder salir de la dificultad económica. No hay poder humano que te pueda ayudar y no hay nada que puedas hacer. Y lo que a veces también escuchamos es, ¿para qué sigues confiando en tu Dios si Él no va a poderte librar? Él no va a darte la respuesta. Pero cuando decidimos escuchar la voz de Dios,
Cuando Dios habla, Dios anuncia que aunque pasemos las cosas difíciles, aunque pasemos cosas de turbación, esa voz va a producir esa paz y esa seguridad en nuestras vidas y sabremos que tenemos la respuesta y Dios mismo va a derrotar a todos nuestros enemigos. Eso es lo que provoca la voz de Dios. Por eso necesitamos continuamente escuchar lo que Dios está hablándonos, porque a pesar de lo que estemos evidenciando, a pesar de las amenazas que estén afectando nuestras vidas, cuando escuchamos la voz de Dios, es lo que va a determinar lo que va a suceder en nuestras vidas, y es que la paz y la seguridad de Dios va a reposar nuestro corazón, pero también nos va a dar la victoria que tanto necesitamos. Amén. La voz de Dios es la única que nos levanta para continuar nuestro camino y es la que nos da la fuerza para acabar la carrera, llegar a la meta donde nosotros necesitamos. El pasaje que nosotros leímos se nos dice que Elías había hecho una gran proeza porque había hecho un altar y había convocado también a los profetas de Baal y él dice ahí que el Dios que respondiera con fuego, ese era el Dios de Israel. Allí el Señor responde con fuego y asesina a todos los profetas de Baal, Elías. Y no solamente esto, sino que Elías ora y vuelve a llover sobre la tierra después de 3 años de sequía. Después de tan gran victoria que estaba sucediendo con Elías y el pueblo, Jezabel, una mujer perversa, dice que se levanta para ir a derrotar, para ir y amenazar y provocar muerte al profeta Elías. Al escuchar esto, Elías sale corriendo temeroso porque lo iban a asesinar. Elías estaba pasando un momento de angustia extrema, tanto así que quería quitarse la vida. Dice, me quiero morir prácticamente por lo que estaba pasando. En ese momento él va a la cueva, él va al monte de Oreb y es allí donde escucha el silbo apacible. Y a partir de ese momento Elías no solamente supo lo que tenía que hacer, que era ir a ungir a varios reyes, ir a ungir también a Eliseo como el sucesor de Elías, sino que a partir de ese momento Elías sale de ese tormento, de esa dificultad, y termina la carrera con éxito, porque de ese momento recobró esas fuerzas que necesitabas, se levantó y siguió su ministerio y siguió lo que Dios quería que él siguiera. En muchas ocasiones nosotros nos vemos rodeados de momentos tan difíciles que parece ser que no vamos a poder salir de esa dificultad. Estamos tan en tiempo de dificultad, de desesperación, que no sabemos qué hacer. Y llegan esas voces que nos están diciendo, todo está acabado. No hay solución para lo que estás viviendo. Ni siquiera ores al Señor porque Dios te va a ayudar. Y hay tal momento de desesperación que en momentos presenciamos que no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar. Pero es allí, si decidimos escuchar la voz de Dios, es la única que nos va a dar la fuerza que necesitamos. Es la que nos va a levantar, es la que nos va a guiar para saber no solamente qué debemos hacer, sino que nos va a fortalecer para poder seguir adelante, para poder acabar la carrera, para continuar y terminar lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Estás pasando momentos de angustia, de dificultad, necesitas escuchar la voz de Dios, que es la única que te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a levantar y te va a guiar para que llegues al otro lado en victoria. Es la única que va a pasar y sobrepasar por encima las dificultades, que va a cambiar todo a tu favor y te va a dar la respuesta que tanto necesitas. Eso es la voz de Dios que necesitamos escuchar en todo tiempo. Amén. La voz de Dios es la única que tiene la capacidad de producir fe a quien escuche esa preciosa voz.
En Romanos se nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos lo que Dios está diciendo, produce fe en nosotros para ir a la conquista, para ir a avanzar, para ir y conquistar, para ir y obtener las bendiciones que ya Dios decretó para nuestras vidas. Eso es lo que produce la voz de Dios. En algún momento de mi vida, yo estaba esperando un milagro de parte de Dios, ya que quería estudiar, pero ya lo había intentado y había fracasado. No se habían dado las cosas y había luchado por muchos años, pero no había podido tener éxito en ese proyecto que quería. En un momento dado tuve un sueño en donde Dios me estaba diciendo que fuera, que me lanzara, porque todo estaba solucionado. Ya estaba resuelto, que era muy fácil para mí ir a estudiar. Cuando soñé eso, produjo una fe en mí que de inmediato supe que debía ir y lanzarme y estudiar. Tomé la decisión, le creí al Señor. Esa voz de Dios que escuché me produjo la fe que necesitaba para ir y conquistar. Salí de trabajar, me retiré y me fui y me postulé para estudiar. No solamente se abrieron las puertas, sino que hoy en día ya pude terminar mi estudio, que algo que era imposible para mí fue posible, porque escuché lo que Dios estaba diciendo, que en mi imposible había la posibilidad de cambiar todo a mi favor. Y hoy supe que esa voz fue la que me dio la fuerza, la fe que necesitaba para poder conquistar y obtener lo que tanto necesitaba, y era poder avanzar en la conquista. La voz de Dios es la que produce fe para ir a conquistar. Es la que te va a dar esa fuerza para ir y alcanzar las promesas de Dios. Por eso, yo no sé si ustedes lo están entendiendo, pero es que la voz de Dios es la que hace que todo cambie en nuestras vidas, cambia nuestro panorama, pero es la que nos da la fortaleza, la que nos guía para poder alcanzar todo lo que Dios quiere que alcancemos. Es la que nos va a sacar de ese momento de dificultad y nos va a llevar a ese tiempo de bendición, que es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. La voz de Dios es la que trae sanidad y medicina, no solamente para nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo. El mismo rey Ezequías, ya casi al final de sus días, Dios le envía una palabra por medio del profeta y le dice que arreglara todo en su casa porque ciertamente iba a morir. Tenía una enfermedad y esta enfermedad iba a ser para muerte. El profeta le envía ese mensaje y Ezequías al escuchar esto, se volteó a su pared y empezó a clamar y a llorar con gran gemido, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de él. Y antes de salir de la casa, el profeta se devuelve porque el Señor le dice: devuélvete y dile a este hombre que he escuchado su oración, y le dice: yo te sano hoy. Y a partir de ese momento vino la sanidad para Ezequías. Cuando escuchó la voz de lo que Dios le envió a decir por medio del profeta, vino sanidad completa para el profeta Ezequías, para el rey Ezequías. En la Biblia se nos dice: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando Dios habla, produce sanidad y restauración completa en nuestra alma, pero también en nuestro cuerpo. Necesitamos escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que trae sanidad y medicina para nuestra alma. Es la que quita el quebranto, quita el lloro, quita el desespero, la ansiedad y la dificultad. Y no solamente esto, sino también trae sanidad para nuestras vidas. Es la única voz que cambia todo en nosotros para nuestro bien. Es la que trae sanidad, pero también es la que produce un nuevo tiempo y vida para nosotros. Porque así como Dios envió su palabra y produjo también sanidad y le dio largura de años para este rey, así es lo que también hace con cada uno de nosotros. Pero lo único que tenemos que hacer es escuchar su voz,
escuchar su voz. Es lo único que tenemos que aprender, a escuchar su voz, porque si escuchamos lo que Dios está diciendo, va a provocar cambios significativos en nuestras vidas y también para nuestras familias. Amén. Por eso la voz de Dios es la que necesitamos escuchar, porque es su voz la que transformará todo en nuestras vidas, la que nos alentará en momentos de angustia y nos dará vida para seguir adelante. Eso es lo que necesitamos escuchar, su voz, su consejo. Aquí donde ustedes me ven, he enfrentado momentos difíciles en mi vida. Hay momentos en que se presentan obstáculos muy imposibles para mí de solucionar. Los enemigos se enfrentan, se ponen al frente mío, y esto produce en mí, en muchas ocasiones, temores, inseguridades. Muchas veces vienen esas voces a decirme que no puedo, que no voy a lograrlo, que voy a desfallecer, y esas voces tratan de desalentarme y hacer que yo me detenga y no continúe en lo que Dios me dijo. Pero es ahí donde yo corro a la presencia del Señor, porque necesito escuchar qué es lo que Dios está diciéndome para este tiempo específico. En cada momento, créanme, que a veces me produce mucha ansiedad las cosas que estoy enfrentando. Muchas veces los temores y las inseguridades llegan a mi vida. Y a veces vienen esos pensamientos a decir, no voy a poder lograrlo. Es mejor botar la toalla, porque no hay posibilidad alguna de solución a lo que estás experimentando. Y créanme que a veces producen eso en mí. Muchas veces el temor y la angustia hace que literalmente empiece a temblar de inseguridad, porque no sé cómo enfrentar las circunstancias que estoy viviendo y cómo seguir avanzando para ir a la conquista. Pero en cada momento de esas dificultades que yo vivo, lo que yo hago es corro a la presencia del Señor, y es allí donde escucho su voz, y a pesar de los temores, a pesar de las inseguridades, sé que voy a tener la respuesta, sé que ya tengo la victoria. Y no solamente esto, sino que producen en mí una fuerza significativa para seguir adelante y para poder conquistar. Es allí donde me alienta esa voz, es allí donde me da la fortaleza, la esperanza para no botar la toalla, sino seguir adelante y saber que Dios está conmigo, que Dios no me ha desamparado, que Dios va a pelear por mí, pero que Dios me va a dar la respuesta y la victoria que tanto necesito. Eso es lo que yo vivo. No es que yo sea, que no pase momentos difíciles. No, sino que en medio de esos momentos de dificultad, presto atención a lo que Dios está diciendo, porque yo sé que lo que estoy evidenciando es todo lo contrario a lo que Dios me está diciendo. Y cuando escucho su voz, viene el gozo, la esperanza, la alegría, la fortaleza para seguir adelante, para seguir y conquistar. No es que yo sea muy fuerte. Lo que pasa es que cuando escucho su voz, todo en mí cambia, todo en mí es transformado, mi mente y mi corazón se mudan y empiezo a ver lo que Dios quiere que vea, la victoria asegurada, la respuesta a mi necesidad, la fortaleza para seguir adelante, y es la que me ha mantenido hoy en pie. Es su voz, es la que me ha guiado aún en momentos oscuros, en momentos de incertidumbre, y es la única que me está guiando para yo poder seguir adelante y alcanzar todas las promesas que Dios me ha estado dando hasta el día de hoy. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Dios ya venció el mundo. Pero ¿cómo vencer al mundo si no es escuchando lo que Dios está diciendo? Es escuchando lo que Dios nos está hablando en este momento. Es de la única forma que podemos avanzar
Es de la única forma que podemos seguir adelante. Es de la única forma que puede cambiar un momento de luto, un momento de tristeza, un momento de desesperación, a un tiempo de bendición, a un tiempo nuevo, a un tiempo de esperanza. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Es su voz la que necesitamos escuchar todos los días de nuestra vida. Amén. Ahora bien, ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo saber cuál es la voz de Dios para no confundirla con nuestros pensamientos o quizás con la voz del enemigo? Lo primero es que debemos ir al lugar secreto. Allí es donde Dios nos está hablando, donde quiere hablar las cosas escondidas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ya no solamente ha preparado, sino que nos va a hablar en el lugar secreto. Moisés, el Señor le dice, sube al monte. Y allí en el monte no solamente sube solo, sino que allí es donde Dios le iba a dar todo lo que era necesario para el pueblo y así poderlo llevar a la tierra prometida. Moisés, ¿cómo iba a saber cómo conducir una nación si no era que Dios le dijera cómo hacerlo? Y Moisés sube allí al monte Sinaí y allí el Señor le da las tablas de la ley, les da todo lo suficiente, lo que tenían que saber, no solamente para que el pueblo de Israel fuera la nación escogida, pueblo santo para Dios, sino para saber cómo llegar a la tierra prometida, ser poseedores de esa tierra, ser dueños y señores de esta tierra, pero también ser de bendición para las demás naciones que lo estaban rodeando. Moisés sabía que era necesario ir al monte para escuchar lo que Dios estaba diciendo y así saber cómo llegar a esa tierra prometida. Por eso, si necesitamos o queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos ir al lugar secreto. Allí es donde Dios nos va a hablar y nos va a dar la solución, la respuesta y las cosas que necesitamos para vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Lo segundo es la palabra de Dios. Es la voz de Dios que necesitamos prestar atención todos los días. Por eso necesitamos oír su voz leyendo todos los días su palabra, porque cuando salta una palabra en nuestro corazón, ahí es donde sabemos que tenemos la victoria. Por eso necesitamos escuchar atentamente a lo que su palabra nos está diciendo todos los días. Por eso necesitamos leer de día y noche su palabra, porque por causa de ello vamos a prosperar y tener éxito en todo lo que emprendamos. Amén. También lo podemos hacer por sueños. Como me pasó a mí, también le pasó a José, el marido de María. El niño Jesús había nacido, pero Herodes quería matar a todos los niños, especialmente a Jesús. Entonces dice la Biblia que fue revelado por sueños a José para poder preservar la vida del niño y fue direccionado en muchas veces. Fue a Egipto, fue a Nazaret, fue a Galilea, direccionado por sueños, porque el Señor quería guardar la vida del niño. José fue direccionado por la voz de Dios por medio de sueños para preservar su vida y poder tener esa bendición que necesitaba tener en ese momento. Por eso, por sueños también podemos escuchar la voz de Dios. Y lo último, y también no menos importante, por medio de la palabra, de las prédicas que ustedes escuchan cada fin de semana. Una prédica es una palabra de Dios que Dios está enviando a cada uno de su pueblo, de sus hijos. Una palabra de Dios está siendo pronunciada en medio de la prédica y es allí donde nosotros adoptamos recibirla para poder no solamente seguir las instrucciones, sino que también alcanzar la victoria que tanto Dios quiere darnos y que nosotros necesitamos. Así que si necesitamos escuchar la voz de Dios, debemos ir al lugar secreto, escudriñar las escrituras. Quizás por sueños Dios también nos hable y por medio de la palabra, las prédicas que ustedes escuchan a diario, cada fin de semana, ahí están escuchando la voz de Dios. Pero lo que hoy estoy viendo es que la gente ya no oye la voz de Dios.
ya no quiere oír su voz. Y por eso es que no saben qué hacer en los momentos difíciles. Porque no están escuchando, no se están deteniendo para escuchar lo que Dios está diciendo. Y por eso no están pudiendo conquistar. Por eso es que no siguen adelante. Por eso es que no están viendo resultados en sus vidas. Porque no están prestando atención a lo que Dios nos está diciendo. Es importante entender la importancia de escuchar la voz de Dios todos los días. Es la que necesitamos para poder seguir adelante, conquistar, avanzar, para fortalecernos en el día a día, para saber lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha dicho, saber lo que nos depara, pero saber cómo y alcanzar las promesas y los objetivos y la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por tal razón necesitamos escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Su voz es la única que nos va a alentar, es la que nos da la fortaleza, es la que nos va a brindar la paz y la necesidad que necesitamos, la seguridad de que sabemos que todo estará bien a pesar de las cosas difíciles, de los momentos de dificultad que podamos estar evidenciando. Es la voz de Dios la que nos va a provocar la fe para seguir adelante. Es la que nos va a levantar. Es la que nos va a fortalecer en medio de la prueba. Y es la que nos va a direccionar en el camino correcto para llegar al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Es la voz de Dios la que necesitamos escuchar todos los días para poder vivir una vida en victoria en esta tierra, para saber cómo alcanzar los objetivos y poder mantenernos firmes en este momento, en este tiempo. Es su voz, una voz incomparable, la que tiene poder para sanar, para restaurar, para dar vida, para liberar y para bendecir a quien decida escucharla. Por eso la importancia de que todos los días prestemos atención a lo que Dios está diciendo, porque va por encima lo que Dios está diciendo, lo que quizás estemos evidenciando, porque va a ejecutarse lo que Dios está diciendo aún por encima de las pruebas que quizás estemos enfrentando. Lo que determinará nuestra vida es lo que Dios está diciéndonos y no lo que estamos evidenciando hoy en nuestras vidas y en nuestras familias. Por eso la importancia de que escuchemos lo que Dios está hablando, porque una palabra de Dios puede transformar todo en nuestra vida, en nuestra familia y nuestro entorno. Así que hoy necesitamos tomar nuestra decisión y decir: necesitamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a llevar al lugar donde ya no solamente Dios nos dijo, sino también en nuestros corazones, en lo que ha estado allí para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Necesitamos entender la importancia de escuchar todos los días la voz de Dios. Quizás estemos escuchando buenos consejos. Quizás estemos escuchando buenas palabras. Pero lo que va a cambiar nuestra vida es la voz de Dios. La voz de Dios es la que va a cambiar todo a nuestro favor, pero es la que nos va a dar la victoria que tanto necesitamos. Amén. Así que si hoy estás pasando momentos difíciles, si quizás hoy estás evidenciando momentos de turbulencia en tu vida y en tu familia, quizás no sabes cómo enfrentar las circunstancias que hoy están enfrente tuyo. Si quizás estás pasando momentos de angustia, de desesperación, de incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar contigo y tu familia más adelante, no sabes qué va a pasar con tu futuro, necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitas saber qué es lo que Dios está diciendo, porque si tú la escuchas, tú vas a ser transformado. Sabrás que tendrás la victoria, pero tendrás la paz, el gozo, la certeza y la seguridad que vas a obtener la respuesta. Te va a levantar, te va a fortalecer para que continúes y puedas llegar a la meta y puedas conquistar.
porque Dios, si lo ha dicho, Él lo va a ejecutar. Amén. Así que quiero que oremos y adoremos al Señor y le pidamos que nunca nos deje de hablar. Porque si Él no habla, estamos totalmente desamparados, destruidos literalmente. Pero si Él habla, hay esperanza. Si Él habla, todo está asegurado y todo está resuelto. Así que yo oro a ti, Padre mío. Hoy clamo a ti, Señor, que no nos dejes de hablar, no nos dejes de hablar, Señor. Queremos escuchar tu voz todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos escucharte hablar. Queremos saber qué es lo que tenemos por delante, cómo conquistar, cómo avanzar, cómo alcanzar las promesas, Señor. Por favor, danos oídos para oír tu voz, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, Señor. Necesitamos tu dirección y tu consejo todos los días de nuestra vida, Señor. Necesitamos esa voz preciosa, esa voz incomparable, que es la que nos fortalece, la que nos da vida, la que nos fortalece en momentos de angustia, la que nos produce la fe para seguir y avanzar y conquistar, Señor. Queremos escuchar tu voz. Perdónanos porque muchas veces dejamos de escucharte a ti para escuchar las noticias, para escuchar las personas que son negativas, para escuchar lo que el enemigo aún está diciéndonos, Señor. Perdónanos porque estamos prestando más atención a las cosas que nos rodean que lo que tú estás diciendo, Señor. Hoy queremos oír tu voz todos los días de nuestra vida. Queremos escucharte hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero que avive nuestro corazón y que haya en nuestro corazón esa necesidad de todos los días escucharte hablar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.